Buenas tardes, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de pensar cómo graficar funciones. Nosotros ya estuvimos hablando en el video anterior que cuando uno tiene una función, que hay que recordar que esa función es una terna, eso significa dominio o conjunto de salida, codominio o conjunto de llegada, y una expresión que nos dice cómo se relacionan, cómo se vinculan, cuál es la correspondencia entre los elementos del dominio y del codominio, que suele expresarse por una expresión o fórmula. Todo ese paquete, esos tres elementos, es decir, una función, en general se asocian con tener un gráfico, y esto es un ida y vuelta. Uno podría tener un gráfico y tratar de ver si detrás de ese gráfico podría llegar a encontrar una expresión en algún dominio y codominio dado. Aquí me quiero dedicar en particular a la graficación, a pensar que tenemos esa función, que tenemos dominio, codominio y expresión, y que quiero producir un gráfico. Lo que nosotros estuvimos viendo en el otro video es que podríamos tener funciones diferentes que compartan una expresión, pero en las que cambie o el dominio o el codominio, y eso nos produce funciones diferentes. Es decir, esas cuatro viñetas que están aquí en esta diapositiva corresponden a funciones diferentes, y si uno mira los gráficos también expresan esas diferencias. Son gráficos diferentes. En un caso, el dominio son los reales y el codominio también, obtenemos una recta. En el otro caso, el dominio cambió, no es más el conjunto de los reales, y ahora es un intervalo cerrado, y obtuvimos un segmento. Y en este caso, que el dominio es el intervalo de 1 más infinito, obtuvimos una semirrecta a la que le excluimos el punto, ese origen que no está incluido en la gráfica. Y por último, en el último ejemplo, el dominio es el conjunto de los números naturales, los números 1, 2, 3 y así siguiendo, y entonces ya no queda una recta, sino que quedan puntos alineados. La pregunta ahora es cómo generamos esos gráficos. Digo, yo se los di en el otro video y ustedes me preguntaron en algún momento, bueno, pero ¿cómo hago para generar uno de esos gráficos? Tenemos un viejo recurso que uno viene estudiando desde casi que los primeros años de la escuela secundaria, que es la llamada tabla de valores. Voy a presentar aquí y voy a dar algunas consideraciones a tener en cuenta y algunas dificultades que hay detrás de la tabla de valores. La tabla de valores se ve como una tabla con dos columnas. En uno ubica valores de X, o como se llame la variable independiente, y en la otra columna uno ubica los valores que toma la expresión que nos viene dada. Pensemos que en todo esto tenemos una función, dominio, codominio y fórmula f de x en este caso. Los valores que uno le asigna a la columna de las x los elige uno usualmente. A uno le dicen, vos podés elegir los valores para x. Ahí hay que tener en cuenta el dominio, porque el dominio expresa el conjunto en donde esta x se puede mover. Entonces, en principio uno no podría elegir cualquier cosa, sino que uno tendría que elegir elementos que estén en el dominio. El problema es cuáles elijo y cuántos elijo. Uno siempre entra en duda y, bueno, ¿qué pongo? ¿Bastan 2 o 3? ¿Pongo 0, 1, 2, menos 1, menos 2 y ya está? Uno nunca sabe bien ni cuántos ni cuáles poner. Sobre eso ahora voy a decir algo más. Una vez que me decidí y puse esos valores de x, hago las cuentas con cada uno de esos x, lo reemplazo en la expresión que tengo y me sale un resultado. La imagen por la función de ese valor. Entonces, hago las cuentas para cada renglón. Para cada x, encuentro su correspondiente valor en y. Entonces, si yo tomo cada renglón de esa tabla de valores y lo pienso como un par ordenado en x, el valor que elegí, y en la ordenada y, en la segunda coordenada, el valor que me dio f de x, tendría forma de graficar un par ordenado en el plano. Punto a punto, es decir, cada renglón me produciría un punto del plano, punto con dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. En la x el valor que elegí, y en la y lo que la f me dio para el x que puse. La pregunta es ahí, bueno,
¿Cómo grafico? ¿Qué escala uso en cada eje? Si uso la misma escala, si no uso la misma escala, cuando me decido a cómo contestarme esto, voy a obtener algo de este estilo. Voy a tener para cada renglón un punto con sus dos coordenadas. Y ahí vienen mis siguientes disquisiciones. ¿Qué hago con estos puntos? ¿Los tengo que unir? ¿No los tengo que unir? ¿Los tengo que dejar sueltos? Si acaso los tengo que unir, ¿cómo los uno? ¿Vale que los una con líneas rectas, con segmentos? ¿No tengo que usar segmentos, tengo que usar curvas con otra forma? O sea, viene toda una serie de preguntas que uno se hace cuando está usando este viejo recurso de la tabla de valores. El problema que hay de fondo acá es que uno parte de una fórmula, pasa a generarse una tabla de valores con valores y pasó entonces de una expresión genérica a tener una perspectiva puntual, punto a punto. Cada renglón de la tabla me produce un par ordenado, un punto en el plano. Y cuando tengo que producir el gráfico, tengo que reconstruir esa perspectiva global que perdí por pasar por la tabla de valores. Es decir, tenía la fórmula, de la fórmula me deshice y armé una tabla de valores, la tabla de valores me pasó a una perspectiva puntual y yo tengo que reconstruir una perspectiva global, que es lo que se espera de los gráficos. Eso es difícil de hacer y no siempre nos sale bien. A veces uno trata de dar más valores como para tenerle más confianza a su propuesta de gráfico, pero es difícil en general hacer esto bien. Respecto de la decisión sobre los X, que ese es el primer punto que uno tiene que resolver. ¿Qué hago con los X? Uno lo que suele hacer es decir, bueno, pongo al 0 si vale, si el 0 está en el dominio, pongo al 0 y pongo algunos valores positivos cercanos y algunos negativos cercanos. Supónganse 0, 1, 2, 3. Y para el otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, hago las cuentas, saco 5 o 6 pares ordenados y creo que con eso me voy a llevar una buena imagen de la función. Eso podría darnos un engaño, como aquí les voy a mostrar. Yo se supone que aquí podría haber hecho eso. Fíjense, si ustedes miran sobre el eje de las X, el rango que está en este pedacito de dibujo que les estoy mostrando va un poquito más del menos 5, 5, del intervalo menos 5, 5, y esto parece casi que una línea recta, parece casi una recta. Si uno cambiara un poco la perspectiva e hiciera zoom, se alejara y viera más valores de X, fíjense cómo cambió acá la zona de los X que yo les estoy mostrando, ya va desde menos 400 hasta casi 600, y en el eje Y va hasta 300, ahí uno vería muy diferente las curvas. ¿Se dan cuenta de lo que pasó en una y otra? En esta que está acá, yo hice zoom para mostrarles alrededor del 0 que se ve, es decir, este pedazo de gráfica de aquí es la gráfica que tengo acá, que es una parábola, ya ustedes la están empezando a conocer, con zoom. Es decir, esta zona alrededor del origen de coordenadas, vista de muy de cerca, aparenta ser una recta. Entonces, si yo me quedara con este primer gráfico, diría, gráfico casi que una recta. Ahora, si me quedo con este, digo, no, ya esto tiene más la pinta de una parábola. Parece hasta que tuviera un 0. Parece que cortara el eje de las X más o menos alrededor del valor 100. Si vuelvo a dar zoom, esto es un zoom alrededor de ese mínimo que tiene esa curva, estaría viendo que no, que un 0 no tiene, pero que parecía tenerlo en el otro gráfico. Entonces, aparece todo este asunto de no solo qué valores de X poner, sino hasta qué punto le confío ciegamente al gráfico que tengo. Todo este asunto se develaría si uno conociera la fórmula. Yo me puse una fórmula con todas estas malas intenciones, que son demostrarles a ustedes cómo, si me quedo solamente con valores alrededor de las X, podría perder mucha información, y cómo con una perspectiva más de lejos, más de un zoom alejado que me muestra la globalidad, también me puedo perder detalles que la fórmula tiene dentro. La fórmula tiene esta información adentro de ella. Entonces, aparece acá la ventaja de reconocer formatos de fórmulas.
Vieron que nosotros estuvimos trabajando con la familia de funciones de la forma m por x, o y igual m por x, o f de x igual m por x, y la familia de funciones g de x igual k sobre x. Esas familias de funciones eran familias porque había un parámetro que cada vez que uno lo cambiaba, generaba una expresión que correspondía a esa familia. Y ustedes empezaron a ver que todas esas familias compartían gráficos, por ejemplo, compartían comportamientos. Entonces, si ustedes empiezan a asociar formatos de expresiones con tipos de gráfico, ya no caerían, por ejemplo, en este problema. Si ustedes supieran que ver una expresión de este estilo, más allá del número 0,001 que es chiquito, 100 que es grande, más allá de esas características, si ustedes viendo esta expresión dijeran, ah, esto es una cuadrática, la gráfica tiene que ser una parábola en alguna forma y dispuesta en algún lugar, no hubieran pensado que esto era un gráfico representativo de esa cuadrática. ¿Se dan cuenta? Solo con conocer la fórmula y poder asociar la fórmula a un tipo de gráfico, no se hubieran quedado conformes con estos valores de X que habría habido detrás de la tabla que da origen a esta curva. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una ventaja de conocer. Y hay algo importante para que se lleven, que es, se supone que las fórmulas y los gráficos tendrían que darnos de alguna manera información. Se accede diferente a comprender qué es lo que una fórmula me dice, a comprender qué es lo que un gráfico me dice. O sea, visualmente yo puedo ver un gráfico y convencerme que es creciente, y eso no es tan simple si en lugar del gráfico me dan una fórmula y me preguntan, convencete si esta función que está con esta expresión es o no creciente. ¿Se dan cuenta? Son distintas maneras de representar información, la del gráfico y la de las fórmulas. Y uno comprende esa información de manera diferente. Entonces, la gracia de los gráficos es que tendrían que facilitarnos una comprensión global del comportamiento de la función. Pero entonces ahí requiere que el que grafica logre capturar lo que es importante que está en esa fórmula y no dejarse como con este engaño de mi diapositiva anterior, que era algo que a las apariencias me hacía creer que era lineal, pero en realidad era una parábola que estaba muy desfasada, que estaba muy corrida del 00. Les quiero contar un poco algo del uso de los recursos. Ustedes van a tener un montón de recursos para graficar. Voy a compartirles pantalla con el GeoGebra como para mostrarles algunas cosas. Hasta acá están todos mis ejercicios que acabo de usar para ustedes, para poner en el Power. Ustedes entran acá una fórmula, no sé, 3x menos 2, y el GeoGebra grafica con la ruedita, se alejan o se acercan. Fíjense lo que estoy haciendo, si me alejo mucho y si lo corro no veo nada de la gráfica. Tengo que entender dónde está ocurriendo lo importante de la gráfica como para verlo. Cambio la curva, le pongo acá un cuadrado. ¿Cómo se escribe todo esto? Ustedes lo sacan fácil o lo googlean. Esto parece una parábola, si me alejo lo veo más raro, si me acerco empiezo a entender un poco más cómo esto... Solo me estoy alejando y acercando, ¿se dan cuenta? O sea, solo me acerco y yo me alejo y empiezo a ver como con más precisión lo que está ocurriendo con esta función. Si en cambio... Ay, creo que no vieron nada de todo esto. A ver, creo que no vieron nada de lo que estaba compartiendo. Lo voy a repetir. Yo les estaba mostrando y me parece que quedé a ciegas que aquí en este campo del GeoGebra uno copia, uno pone la fórmula que quiere. Yo quiero poner, supónganse, 3x menos 2, la ingreso y ahí sale la gráfica, y lo que les mostraba es con la ruedita del mouse me puedo alejar o acercar y puedo mover el gráfico al punto de no ver nada
o de ver, por ejemplo, acá algo relevante, como por ejemplo los cortes con los ejes. Si acá pusiera una cuadrática, elevo esto al cuadrado, entonces tengo una cuadrática, lo muevo, me acerco. Si me acerco mucho al 0, 0, miren lo que pasa. Me acerco mucho al 0, 0, dejé de ver la parábola. Y si me alejo por demás, si me alejo y acaso desfaso los ejes, también dejo de ver la parábola. Ahora, si yo supiera que la fórmula que estoy introduciendo corresponde a una cuadrática y que la gráfica me tiene que dar una parábola, la voy a salir a buscar. O sea, no me voy a quedar con lo que me muestra el gráfico. Les quiero compartir también una pantalla de Excel para mostrarles ahí cómo manejarse también con esto. En el Excel todo es un poquito más artesanal. Yo aquí tengo una columna, decido en una columna elegirle valores a X, supónganse que voy a ir desde -6, -5, -4, pisando por los números enteros. Si ustedes marcan acá y arrastran, el Excel les genera con la misma tendencia los valores. Y acá tendría que poner el resultado de la cuenta. Yo elegí f de x igual 3x menos 2. Entonces ingreso esa cuenta. Eso es una suma entre 3x y menos 2. Entonces pongo suma. Y acá digo, quiero que sume 3 veces x, 3 por este número. Y le va a sumar menos 2. Esa es la forma de restar acá. Le acepto. Arrastro desde esta punta y entonces me genera toda la tabla. Marco las dos columnas y le pido que me grafique. Insertar gráficos. Esperen que encuentre. Ahí está. Gráficos y ahí sale el gráfico. Si en lugar de esta columna yo pongo x cuadrado menos 2, supónganse que quiero poner x cuadrado menos 2, entonces este lo voy a quitar, ya tengo los mismos valores de x, y acá voy a decirle, la cuenta para mí va a ser el x que tengo al cuadrado menos 2, es una suma entre x al cuadrado y menos 2, entonces ingreso la fórmula suma, le digo que haga este número, este x al cuadrado, y ahora le pido que le sume menos 2, eso es lo mismo que restar 2. Arrastro desde este extremo y ahí se me completan los valores, los marco, inserto el gráfico, insertar gráficos, y ahí me muestra, bueno, tendría que acomodarlo un poco para que me muestre los valores, porque llegué nada más que hasta el 2, bueno. Con esto espero que les quede un poco más claro cómo es este asunto de graficar funciones, las disquisiciones que van a tener que resolver entre ustedes sobre qué valor de x, cuánto, qué hago una vez que tengo los puntos sueltos, y cómo podrían estar aprovechando todos los recursos tecnológicos que hoy en día tienen, con la salvedad de que los recursos tecnológicos tienen sus limitaciones y a veces nos muestran cosas que son matemáticamente erróneas y que ustedes van a tener que poder darse cuenta. Bueno, espero que sigan bien.